Muchas veces en la iglesia nos toca confrontar a miembros que están en pecados. Muchas veces están en rebelión, muchas veces somos nosotros los que estamos en rebelión contra Dios con nuestra forma de andar, con nuestras decisiones. Pero vamos a tomar, por ejemplo, varios casos. Vamos a imaginar a un esposo que abusa de su esposa, ¿no? Violencia física, verbal, lo que ustedes guste. Imagínate una esposa que se enamora de otro hombre. Imagínate a jóvenes que andan en inmoralidad sexual. Y esto solo por mencionar algunos casos. Esto pudieses tú creer, bueno, pero es que a veces es normal. Pero todo eso imagínatelo dentro de la iglesia. ¿Pudiese ser ya no, sigue siendo normal? Ya no debería de ser normal. Cuando nos toca confrontar a alguien que ha caído en pecado, ¿cuál es la primera reacción, la primera acción que suele tener la persona que ha caído en pecado? Pues sabemos que muchas veces se resguarda y el orgullo es lo que toma por posesión. Yo estoy bien, tú estás mal, lo viste mal. Pero bien sabemos que en lugar de correr hacia Dios buscando arrepentimiento, muchas veces corremos en sentido contrario a donde está Dios. Y muchas veces corremos tan rápido que decidimos alejarnos con nuestro pecado, con nuestro orgullo, incluso con nuestras mentiras, creyendo que es la mejor opción. Pero ¿saben qué es lo más complicado? Cuando nos toca hacer eso y ver que ellos profesan y confiesan ser seguidores de Cristo. Creo que eso es lo más complicado. Lo puedes creer de una persona que a lo mejor no conoce al Señor, lo puedes creer de alguna persona que pues a lo mejor va asistiendo poco a la iglesia, pero en alguien que dice que sirve, en alguien que aceptó al Señor y todo, y aún así ver que sus vidas las llevan en rebelión, creo que es lo más complicado que te puede tocar. ¿Qué pasa una vez que corremos en dirección contraria a donde está Dios? Pues quedamos fuera de la misericordia del Señor. Quedamos fuera de esa gracia y lo único que nos encontramos es bajo la ira y bajo la condenación del Señor. Por ello, el día de hoy el pasaje nos invita a que cuando estemos pecando, busquemos no ocultarnos del Señor. Busquemos que estemos yendo y acercándonos a esa preciosa imagen misericordiosa que el pasaje nos va a deslumbrar el día de hoy. Corramos hacia su gracia, corramos hacia quien tiene esa abundante misericordia. He titulado el pasaje del día de hoy, La imagen misericordiosa del Señor. Vamos a tener 3 puntos que vamos a estar desglosando en medio de los textos. Y para ello me gustaría iniciar con la definición de misericordia. Tenía varias definiciones, busqué varias fuentes, pero en realidad por el tiempo y demás me quedé con solo una que me pareció un poco más certera y es la del fraile presbítero Tomás de Aquino. Se las voy a leer. En sí misma, la misericordia es la más grande de las virtudes, ya que a ella pertenece volcarse a otros y aún más socorrer sus carencias. Esto es peculiar del superior y por eso se tiene como propio de Dios tener misericordia, en la cual resplandece su omnipotencia de modo máximo. Tomás de Aquino. Entonces, en lo que nos está diciendo Tomás de Aquino es que es la más grande de las virtudes, pertenece volcarse a otros, que es algo sin control, algo desenfrenado, algo sin medida, y aún así, merezca o no merezca, socorrer las carencias que tienen. Vamos un poco de contexto. Recordemos que en capítulos anteriores el pueblo de Dios había adulterado la relación que tenía con el Señor, y esto mediante ¿qué? El becerro de oro. A pesar de que ya se les había dado indicaciones, fueron, tomaron todo el oro, se lo presentaron al obediente Aarón y pues les hizo su becerro de oro. Pues Dios los iba a destruir. Dios iba a destruir al pueblo por esa acción que habían tenido. Pero sin en cambio,
Moisés, a partir del capítulo 32, lleva una serie de intervenciones para que Dios no los destruyera y evitar que los eliminara por completo. Moisés lo consigue que no fueran destruidos. La misericordia de Dios se vuelca por los suyos y sigue cumpliendo su promesa de llevarlos a donde los iba a llevar, a una tierra donde fluyera la leche y la miel. Israel sabemos muy bien que merecía la destrucción porque habían roto el pacto. ¿Por qué? Por su terquedad, por su necedad, porque habían fracturado el pacto que ellos habían señalado. Incluso en el capítulo 24, versículos 7 y 8, leemos que Moisés tomó el libro del pacto, lo leyó a oídos del pueblo, ¿y qué creen que dijo todo el pueblo? Todo lo que el Señor ha dicho, haremos y obedeceremos. En el versículo 8 dice, Moisés entonces tomó la sangre, la roció sobre el pueblo y dijo, esta es la sangre del pacto que ha hecho el Señor con ustedes. Entonces, ya había un pacto, capítulo 24, capítulo 32, se desesperan. ¿Sabes qué, Aarón? Haznos este becerro porque pues ya se tardó, quién sabe dónde está Aarón y la verdad nos surge adorar algo. Entonces Moisés, Aarón bien obediente, les hace el becerro. Y recordemos que Moisés tomó la figura y fungió como un tipo de Cristo, intercediendo por los pecados del pueblo ante el Padre Celestial. Dios había dado órdenes al pueblo de apartarse de ¿quién? De los demás pueblos, de no pecar. Les había dado la oportunidad de ser el pueblo especial, de ser únicos, ya que Él mismo, Dios, había dicho que habitaría en medio de ellos. Recuerdan que a partir del 20 empezamos a ver que les dio indicaciones para hacer el tabernáculo, todas las indicaciones, quién podía entrar, qué se iba a hacer, toda la vestimenta que iban a llevar. Y Dios había dicho y había prometido que iba a estar en medio de ellos. Dios fue el mismo que los había acompañado ¿qué? En el desierto, con una nube de día, los había guiado. En la noche los había guiado con una columna de fuego. No los había dejado para nada. El pueblo había aceptado esos términos. Después de esas intervenciones que Moisés había llevado a cabo, intercedió para que la destrucción no se llevara, pero ¿qué creen? Ahora la intervención no iba a ser por destrucción. Ahora la intervención de Moisés iba a ser para que la presencia de Dios no se apartara de en medio de ellos, porque Dios había dicho que ya no iba a estar en medio de un pueblo terco y necio. Y saben, Moisés sabía que no podían llegar lejos. Moisés sabía la gravedad del asunto, sabía que era o la presencia de Dios o su autosuficiencia, como lo vimos en el capítulo pasado. Dios accede a la intervención de Moisés y les vuelve a revelar su palabra. Y para esto me gustaría que nos vayamos, si te pierdes en todo lo que voy a decir, me gustaría que te quedaras con esto. Y es que veamos que la imagen misericordiosa de Dios es abrumadora. Y esto por resultado debe dar a nuestras vidas reconocer nuestro pecado y acudir en adoración a Él, buscando perseverar en santidad. ¿Vale? Entonces, una vez que tienen un poco de contexto en mente, una vez que ya recordaron el lunes de lo que pasó la comedia y que ya pudiste ver lo que pasó al final inesperado y qué concluyó, pues vamos a ver el primer punto y es privacidad y punto de encuentro. Versículos 1 al 4. El Señor dijo a Moisés: lábrate 2 tablas de piedra como las anteriores, y yo escribiré sobre las tablas las palabras que estaban en las primeras tablas que tú quebraste. Prepárate pues para la mañana y sube temprano al monte Sinaí, y allí preséntate a mí en la cumbre del monte. Que no suba nadie contigo, ni se vea nadie en todo el monte, ni siquiera ovejas ni bueyes pasten delante de ese monte. Moisés pues labró las 2 tablas de piedra como las anteriores, se levantó muy de mañana y subió al monte Sinaí como el Señor le había mandado, llevando en su mano las 2 tablas de piedra. Moisés, como el líder del pueblo de Israel,
y como intercesor buscó que no hubiese destrucción. Buscó la corrección de los pecados que tenía el pueblo. Ellos no tenían muy en claro a quién estaban sirviendo. No veían la santidad de Dios y menos lo que demandaba de ellos. Y aquí me gustaría que viéramos esto que es importante. Y es que el pueblo de Israel alcanzó la misericordia, no por lo bueno, no porque alguno del pueblo se hubiese arrepentido, sino que alcanzaron la misericordia debido a la comunión que Moisés tenía con Dios. Y eso era debido a la revelación de su palabra, esa comunión tan íntima. Esa comunión era bastante sólida. En el capítulo 33, versículo 11, nos redacta la Escritura que dentro de la carpa de reunión, el Señor hablaba con Moisés cara a cara, como cuando alguien habla con un amigo. La reunión que tenía con Moisés por lo regular era dentro de esa carpa. Allí pasaban un tiempo juntos, platicaban como grandes amigos, pero en esta ocasión, en este momento tan especial e importante, ya no era en ese mismo lugar. Ahora era en un lugar alto, privado, en un lugar alejado de todo lo que pudiese distraer, y es en la cumbre del monte, donde le dice que nadie suba contigo, ni se vea a nadie en el monte. Bastante privado quería que fuera esto. Pues no era cualquier cosa. 1, habían roto las tablas. 2, habían fracturado su relación a nada de lo que ya se había establecido. Y aquí me gustaría que viéramos cómo muchas veces como aplicación para nosotros, aquí de manera horizontal, olvidamos que una relación se maneja en conocernos. Muchas veces si tú quieres conocer a alguien, debes de tener un interés genuino en acercarte a esa persona. Debes de tener esa privacidad, ese tiempo dedicado, y se basa en lo que puedes tú conocer a esa persona, no en lo que nosotros consideramos tener de esa persona. En este primer punto, lo primero que nos va a resaltar es la revelación de esa palabra de Dios y la comunión de Moisés a través de esa palabra. Dios le quería dejar en claro a Moisés y al pueblo de ese pacto que el fundamento que ellos deberían de tener era la obediencia a la palabra y no a sus propias ideas de adoración. Moisés buscó esa reconciliación con Dios y no iba a ser bajo lo que Moisés o el pueblo tenían en mente. Era bajo lo que Dios demandaba. Por eso se tenía que volver a poner por escrito, decimos aquí coloquialmente, porque las palabras que dice, se las lleva el viento, ¿verdad? Pues tenía que estar por escrito, lamentablemente. Era bajo lo que Dios demandaba, bajo los términos y filtros de lo que Dios le había revelado a Dios. Y eso se lo iba a expresar de nuevo al pueblo, de manera física. Así como el pueblo era terco, era necio, era pecador. ¿Quién crees que estamos ahí en esa lista? Cada uno de nosotros que está aquí. Es un vivo reflejo de que apenas bajamos la mirada del Señor. ¿Y qué crees? Caemos en pecados, fracturamos muchas veces la relación que tenemos con el Señor y nuestra comunión, por más religiosos que querramos sentirnos, por más que podamos decir amén a todas las cosas que se digan, se cantan, por más que podamos decir yo sirvo en un ministerio en la iglesia, yo enseño, yo predico, por más cosas que consideremos, nuestra relación suele ser débil y nuestra comunión no se compara con la de Moisés, con Dios, y mucho menos con la de Jesús, con Dios. Y sabes, este momento en donde Moisés se aparta y sube al monte porque va a solucionar las cosas, va a interceder por el pueblo, me recuerda mucho a alguien que se apartaba con frecuencia a orar e interceder. Jesús. En Lucas 5, 15 y 16 leemos
que toda la gente y las multitudes se congregaban porque dice, su fama se difundía cada vez más y grandes multitudes se congregaban para oír a Jesús y ser sanadas de sus enfermedades. 16. Pero con frecuencia él se retiraba a lugares solitarios y oraba. Mateo 26:36, Jesús va con varios de sus discípulos al jardín del Getsemaní y le dice a sus discípulos, siéntense aquí mientras yo voy allá y oro. ¿Ves la importancia de la privacidad? ¿Ves? No estoy diciendo que sea malo que te avientes una oración ahí como cuando vas a entrar con el jefe, que te van a dar tunda y ores rápido para que sea menos fuerte. Está bien, pero cuán importante es que tomes un tiempo especial con el Señor. Y estos momentos en los que Jesús se apartaba y oraba y Moisés se apartó porque tenía que estar en la presencia de él, me parece muy similar. Jesús subió a orar porque estaba próximo a ser crucificado en ese versículo de Mateo, cuando suben al jardín de Getsemaní. Se aparta porque iba a ser crucificado. Estaba intercediendo por los pecados de los demás y estaba pidiendo misericordia. Moisés, ¿qué pasó? Se apartó en un lugar especial para tener una cita con Dios, porque estaba próximo a verlo y porque estaba intercediendo por los pecados ¿de quién? Del pueblo de Israel. No cualquiera podía ver a Dios. No era tan fácil. Nadie tenía una relación íntima. Y lo podemos ver cuando instituyó los lineamientos para el tabernáculo. Había ciertas personas que podían entrar y eso, ciertos horarios, ciertas formas, y ni siquiera podían entrar hasta la parte principal. Y en esto, la búsqueda de Dios tiene que tener su filtro y es por medio de su palabra. La búsqueda de Dios tiene que tener su filtro con la palabra. No se trata de hacerlo a nuestra manera, no se trata de hacerlo con nuestras consideraciones, con lo que creemos, con lo que el mundo te enseña, con tradiciones, con arrullar, con cargar, con vestir. No se trata a lo que nosotros creemos. Es bajo lo que el Señor ha delimitado en su palabra. Busca esos momentos de intimidad con Él. Busca que sea una cita. Busca que el momento sea tuyo y de Él. No permitas que sea espontáneo. Busca que sea especial. Aparta tu tiempo en casa. Busca un lugar con Él. Ora. Háblale. Ya que es momento de que genuinamente tú le estás buscando a Él. Buscas relacionarte y tener un momento de intimidad con Él. Él ya habló a tu vida. Y ¿sabes? Lo tienes aquí mismo. Él ha hablado aquí. Y lo tienes. Esta es la palabra de Dios. Es lo que Él ha exhalado. Pero, ¿sabes? ¿Él te conoce? ¿Podrías decir que tienes la misma comunión que la de Moisés con Dios? Él ya te habló por medio de estos 66 libros. ¿Pero tú le has hablado? Recuerda que Moisés subió al monte a ver a su amigo. Y no nada más a eso, sino para interceder, ser un intermediario con los pecados que tenía su pueblo, que era terco y necio. La privacidad y la comunión que tenía Moisés fue un punto crucial para la misericordia de Dios. Tú, si tienes la oportunidad de tener esos tiempos, no menosprecies la intimidad que puedes tener con Dios. Por ejemplo, como iglesia local, tienes momentos en los que podemos crecer en comunión como cuerpo. Y estos tenemos varios, ¿no? Oración dominical, oración entre semana, la adorar juntos como iglesia, interceder en oración por nuestro pastor, por los hermanos, exhortar a hermanos que están en pecado. Pues no menosprecies el poder que eso lleva consigo. Recuerda, estamos tratando con el Dios que salva, habla y permanece. Y va a permanecer con su cuerpo y es necesario que estés en momentos, aunque sean los más pequeños y que consideres sin relevancia. Busca ser parte con el cuerpo. Busca que la Escritura sea el punto medular de tus relaciones.
toda la relación que procures tener, hazlo bajo el filtro de la palabra. Que no sea bajo pues nos llevamos bien, bajo estamos súper cool y todo, porque eso tarde o temprano va a fracturar. Dios le había perdonado sus pecados al pueblo. ¿Bajo qué? La intercesión de Moisés. Pero las obligaciones del pueblo, o sea, los 10 mandamientos, tenían que hacer eco a lo que les había demandado en el capítulo 23. Y era que no podían dejarse influenciar por otros pueblos. Y aquí se habla de una manera en específica a la adoración de ídolos. Dios deseaba que vieran con quién estaban tratando. Les había mostrado milagros, no solo les había enseñado que Él proveía incluso en un hábitat bastante complicado como es el desierto, sino Él quería que vieran su imagen misericordiosa. Y esto es donde brincamos a nuestro segundo punto, donde vemos que en el versículo 5 dice, el Señor descendió en la nube y estuvo allí con él mientras éste invocaba el nombre del Señor. Entonces pasó el Señor por delante de él y proclamó, el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión, el pecado, y que no tendrá por inocente al culpable, que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. En este segundo punto, lo que podemos resaltar y que pongamos atención es justo lo abrumadora que es su imagen misericordiosa. Lo es tanto que es fuera de este mundo. Y me gustaría que nos pongamos a pensar en la alfombra roja de algún evento importante. Por lo regular suele ser ostentosa, por lo regular sabes que llevan las mejores prendas, llevan los autos de mejor prestigio, que son exclusivos, y la intención es demostrar justo eso, ¿no? Bastante exclusividad. Incluso a veces ser pretenciosos. Pero Dios en este pasaje llegó con algo que tú y yo solo podemos ver a lo lejos. Llegó con lo que los aviones solamente traspasan y ni siquiera pueden tocar. Hablo de su creación, hablo de una nube, una llegada fuera de este mundo. Dios desciende de una nube. ¿Por qué fue eso? No lo hizo por lujo, sino porque era un medio con el que ellos estaban familiarizados. Y hagamos memoria, en el desierto, ¿quién los guiaba? Una nube. De noche en el desierto, ¿qué los iluminaba y guiaba? Una columna de nube con fuego. Cuando Moisés estaba en el monte por 40 días, ¿qué cubría a todo el monte? Una nube. El pueblo sabía que la nube era un símbolo de presencia de Dios. Y es ahí donde Dios llega majestuosamente a la cita con él. El Señor estaba dispuesto a solucionar las cosas con su pueblo adúltero. Y aquí es importante recordar que en el capítulo anterior, Moisés quería que le mostrara su gloria, no sé si recuerdan. Cuando en el versículo 18 le dice el versículo, entonces Moisés le dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Después Dios le responde, no puedes ver mi rostro, porque nadie me puede ver y vivir. Y gracias a la comunión tan especial, Dios le dijo que pasaría junto a él, pero lo protegería de su gloria. Eso fue en el versículo 22, y cito, y sucederá que al pasar mi gloria te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que yo haya pasado. Dios había cumplido el deseo de Moisés, quien Moisés le había buscado con tantos anhelos y ansias. Pero este momento pareciera único cuando vemos que el Señor proclama su propio nombre y dice, el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y verdad.
Pareciera único, pareciera que no se había visto en otra ocasión, pero ya lo habíamos visto. Solo lo había hecho en momentos que eran importantes, como por ejemplo en Éxodo 3, versículo 6, cuando Dios le habla por primera vez en medio de la zarza ardiente. Y esa palabra del Señor, el Señor, es muy similar, solo lo que cambia es la traducción que tienes tú en tus manos. Y dice, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Otra vez también lo podemos leer en Éxodo 3:14, cuando ya le da la indicación de ir con el pueblo de Israel, pero Moisés le dice, oye, ¿y qué les voy a decir a ellos? Y él le dice, pues le vas a decir, yo soy el que soy. Así dirás a los israelitas, el yo soy me ha enviado a ustedes. Cuando Moisés comprende esta expresión, sabe que Dios está indicando su propia existencia. Está indicando que es eterno, está indicando que es autosuficiente. Y en esta ocasión vemos que se repite y lo leemos, tú lo tienes en tus manos como el Señor. En hebreo significa Yahweh, que es yo soy el que soy. No era cualquier pronunciación. Nosotros podemos leerlo como algo tan, pues el Señor, Dios, algo básico. Pero era una forma única de pronunciar el nombre del Todopoderoso. Dios estaba dejando en claro que no era un Dios de escultura, no era un animal de material como ellos lo habían hecho. Él mismo se presenta como el eterno y autosuficiente Dios, el que es. Su pueblo había caído en pecado, iban corriendo en dirección opuesta, iban creyendo sus mentiras y se habían resguardado en tradiciones de los demás pueblos con adoración de imágenes, creyendo que no iba a pasar nada malo. Pero Dios deja en claro que que no están tratando con un Dios de balde. Y aquí me hace pensar muchas veces cómo nosotros hoy en día minimizamos y usamos muchas veces su nombre en vano. Se ha malbaratado su gran y poderoso nombre. Y aquí ustedes me van a decir, no, espérate, estás bastante intenso. ¿Cómo que se ha malbaratado? Sí, cuando decimos Diosito, cuando decimos, oh por Dios. Y ahorita quiero expresarles lo siguiente. Cuando ustedes dicen, por Dios santo. Hoy en día no vemos o no queremos comunicar la grandeza de Dios con esas palabras. Solamente las estamos utilizando como simples palabras que, ¿qué crees? Tienen como objetivo expresar emociones, ya sea sorpresa, alivio, resignación. ¿Sí o no? Pero no vemos la gravedad de lo que estamos pronunciando. Meditemos en esto. Creo que es un buen momento para que podamos renovar nuestro entendimiento, que podemos quitar de nuestras bocas las expresiones que sin querer demeritamos grandeza a nuestro Señor y más bien pronunciemos su nombre con las debidas intenciones con lo que quieres hacer. Honremos al poderoso que salva, a quien habla nuestras vidas y a quien permanece con los suyos. Regresando al texto, Dios quería que su pueblo viera la severidad y la seriedad de la magnitud de con quién estaban haciendo el pacto. No era cualquiera, no era un simple ídolo, era Yahweh, el poderoso Dios que los había librado del yugo egipcio con milagros y prodigios. Y dice, el Dios compasivo y clemente, es lento para la ira y abundante en misericordia. El Señor es el Dios de la gracia y el Dios compasivo. Alguien que se empatiza por el dolor ajeno. Es el Dios que aplica la justicia con piedad en lugar de dar un severo castigo. Ese mismo Dios que los había librado es el que tardaba en airarse, a pesar de que habían roto el pacto tan pronto. Ese Dios era el que derramaba misericordia en lugar de ira. Yahweh es el que se compadecía de los sufrimientos y miserias.
el que se volcaba en compasión por millares y millares de personas, no por lástima como a lo mejor tú y yo podemos tener, sino porque de él mana y abunda la compasión. Yahweh era quien era quien perdonaba la maldad y la transgresión de sus pecados. Es y el que era, el que será y seguirá siendo la verdad. El pueblo hasta aquí, imagínenselo en ese momento donde habían pecado, donde en ningún momento les había pasado por la mente de, híjole, creo que la regamos, o sea, rompimos el pacto. Ni siquiera pasó por su mente un pequeño dolo de lo que habían hecho. Sin en cambio, ese Yahweh era quien perdonaba, pero, ¿sabes? No tenía por inocente al culpable. ¿Te das cuenta de su justicia? Podrá perdonar, pero no va a pasar por alto los hechos realizados. Yahweh es quien castiga la maldad de los padres, y esto se va afectando, ¿qué? Generación tras generación tras generación. ¿Recuerdas que te dije al inicio que muchas veces cuando nos toca tratar con los pecados dentro de la iglesia, fornicación, mentiras, adulterio, envidias, ídolos, te comenté que somos nosotros los que cometemos esos? Muchas veces nosotros somos los que corremos en sentido contrario y creemos en nuestras mentiras, creyendo que solamente Dios va a ayudar a los que pecan más que yo. Aquel delincuente que agarró a Estados Unidos, y ese sí merece, porque a tanto daño ha hecho a miles de personas. Pero no te pones a ver que para el Señor no hay escala de grises. Para el Señor no hay un pecadito, no hay un pecadote. Ese somos nosotros. Quienes nosotros nos ponemos a la medida del uno por uno, y nuestra vara de medición es el que tenemos a un lado, y creemos que pues no estoy tan mal. Pues el otro sí es corrupto, yo no nada más me brinco pues la verificación, pero no soy corrupto yo. Esa es nuestra vara de medición. Creemos que no necesitamos ese perdón. Creemos que somos justos. Creemos que Dios no puede o no quiere ayudarnos. Pero sabes, aquí es donde tú necesitas perdón. Y ese perdón solamente lo puede ofrecer Cristo. Él es la grandeza de alguien que no tiene límites. Es la descripción del perfecto, único, poderoso Dios, que se autorrevela y se muestra con esa autosuficiencia. Y ese nombre poderoso, ¿sabes? Así como Dios en este momento donde estaban en la cumbre del monte y se revela y le dice, Yahweh, yo soy lo que soy. Adivina quién también lo dijo. Jesús. Ese Jesús también mostró esa forma de hablar y él lo aplicó a sí mismo. Y lo puedes ver en Juan, y solo voy a citar algunos. Cuando dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el pan de vida. Yo soy la luz del mundo. Yo soy la vid. Yo soy la resurrección y la vida. Nosotros podemos ver en nuestras traducciones yo soy, yo soy, yo soy. En el original es Yahweh, 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 por mencionar algunos. Por eso te digo, no creas que no necesitas ayuda en tu fornicación. No creas que no necesitas ayuda con tu adulterio. Así como el pueblo de Israel había hecho daño en esa relación y en ese pacto, tú y yo hacemos daño cada que pecamos. En Juan 14:6 leemos que Jesús iba preparando a sus discípulos porque Él ya no iba a estar en medio de ellos. Y Él les dice, yo me tengo que ir, pero van a conocer el camino. Y entonces ellos le dicen, oye, pero espérame, o sea, ¿cómo que ya te vas? Enséñanos el camino. Y leo, Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si ustedes me hubieran conocido, dice Jesús, también hubieran conocido a mi Padre. Y Jesús bien confiado de que ellos le conocían. Dice, desde ahora lo conocen y lo han visto.
Y viene un Brian cualquiera, viene ahí con su pregunta, ¿no? Señor, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Y qué le dice Jesús? Tanto tiempo he estado con ustedes y todavía no me conoces, Felipe. No hay otro camino, hermano. No hay otro camino. Solo es la intercesión de Jesús, así como Moisés intercedió con Dios por los pecados del pueblo. Jesús es la intercesión de Dios por nosotros. No hay otro camino. Si tú tienes esa relación con Él, vas a seguirle. Si tú, como ese fabuloso Felipe, que le pregunta y le dice, muéstranos y nos basta, en el versículo 10 viene algo bastante intenso que dice, ¿no crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo las digo no las hablo por mí, dice Jesús, sino por el Padre que mora en mí. En verdad yo les digo que el que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará, también mayores. ¿Crees en quién? ¿Dónde estás parado? ¿Qué esperas? No puedes llegar solo ante Dios, no es por obras, no es porque te aventaste el Guadalupe Reyes de la mejor forma, no es porque te creas lindo o linda, bueno o buena, no es porque tu vara de medición sea con los mortales aquí uno a uno. El camino para el perdón del pecado es solamente por medio de la cruz de Cristo. Y me gustaría que nos quedáramos tantito parados en Efesios 1, versículo 4, en 1, 4 al 9, donde podemos ver que Dios, ¿qué crees? Tú que estás sentado aquí en esta silla, porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. ¿Y qué crees? Viene un objetivo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él en amor. Viene un objetivo, nos predestinó para adopción como hijos para sí. Viene un intermediario, mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de ¿qué? Su voluntad. No es lo que tú y yo consideramos, no es lo que tú y yo creamos. ¿Y qué crees? No termina ahí. Versículo 6 que dice, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros, ¿qué crees? ¿En quién? En el amado, en Cristo. 7, en el amado, en Cristo, en Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados. ¿No te deslumbra ver que antes de la fundación del mundo te seleccionó? Si en realidad confiesas, si en realidad crees, si en realidad le quieres seguir. Porque sí es muy limitado. Tú me vas a decir, oye, es que esto se oye bastante elitista, Brian. Pues en realidad creo que lo es, porque si decides seguirle, vas a ser adoptado. Si en realidad crees en Jesús, vas a creer en el Padre y el Padre va a estar ahí. Pero si no, evidentemente, no vas a poder ser escogido, no vas a poder ser santo y sin mancha, no vas a poder ser predestinado en adopción, no vas a poder darle gloria y alabanza a su nombre. Y es ahí cuando tenemos que ver que esa abrumadora imagen misericordiosa nos debe vislumbrar. Es algo que está fuera de este mundo. Porque muchas veces nosotros pudiésemos tener misericordia con alguien, pero solamente lo hacemos por lástima. Solamente podríamos hacerlo porque, bueno, sí, dale. Sí, órale, pues sí, solo por esto. Pero ¿qué leímos de la interpretación y la definición de Tomás de Aquino? Es algo que se vuelca, es algo sin control. Y ¿sabes? Tú y yo lo único que merecemos es morir por nuestros pecados. Lo único que merecemos tú y yo es morir por esa destrucción que tenemos constantemente en la relación con el Señor. Pero Dios es rico en misericordia y abundante en gracia. ¿Qué esperas para acercarte? Al igual que el pueblo de Israel, tú tienes ese perdón de pecados. Tú tienes la oportunidad de recibir esa misericordia y esa clemencia. Para el pueblo de Dios, Israel,
Ese perdón de pecados lo había conseguido por medio de la relación íntima y la revelación de la palabra con Moisés. Para nosotros es por medio de la sangre de Cristo. En Él somos escogidos. Busca que seamos santos. ¿Te recuerda algo que nuestro pastor ha estado repitiendo en la serie de Éxodo? Santos, 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 apártense de santidad, vean la santidad. Nosotros, no ha cambiado el parámetro. La santidad sigue siendo el mismo camino que busca el Señor para los suyos. Busca que seamos sin ídolos, sin adulterios, sin fornicaciones, sin mentiras. Somos adoptados. Y me refiero a cada uno de lo que has optado al Señor por primera vez. Si tú estás sentado en esta silla, no habías venido a una iglesia o no te habías acercado con nosotros, si es la primera vez que escuchas este mensaje y dices, no, pues ese vato ya bájenlo porque ya nos mandó a la muerte, ya dijo que merecemos lo peor, pues en realidad es bajo el filtro de la Escritura. Necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados. Arrepiéntete, así como inició un nuevo año con nuevas metas, con nuevas cosas, que ese sea una meta tuya, caminar en santidad. Cambia tu andar, arrepiéntete de tus pecados, ve la abrumadora y misericordiosa imagen del Señor. Su imagen ya fue revelada para tu vida y no fue por una nube, no fue porque te haya vislumbrado tus ojitos, sino porque lo tienes aquí y es este libro. Son 66 libros, Antiguo y Nuevo Testamento, que ya fueron revelados a ti. Y ese perdón de pecados está esperando a que te rindas. Está esperando a que abras la puerta de tu cuarto. Porque con el pecado que hacemos, nos escondemos, ¿no? Nos escondemos, lo abrazamos y crees que nadie te entiende. Y sabes, a lo mejor yo no te entiendo. A lo mejor otro hermano tampoco te entiende. Pero el Señor sí te entiende. El Señor sí te entiende y está esperando a que dejes ese orgullo. Está esperando a que dejes de creer en tus mentiras. Busca la belleza que emana de Él. Busca su imagen misericordiosa. Porque una vez que reconoces y que ves esa imagen maravillosa, lo único que queda para nosotros es adorarle. Y es ahí donde brincamos al tercer y último punto. Adoración e intercesión de Moisés. Dice el versículo 8, Moisés se apresuró a inclinarse a tierra y adoró. Y dijo, si ahora, Señor, he hallado gracia ante tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, aunque el pueblo sea terco. Perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado. Tómanos por posesión tuya. Me gustaría que nos quedemos con esta parte de cuando tenemos en claro el carácter y la imagen misericordiosa de ese Dios justo, nuestra respuesta apropiada debe ser adorarle, vivir en humildad y reconocer nuestro pecado. Hay una reacción, hay una respuesta ante ver esa abrumadora imagen. Tú no puedes ver la belleza y no admirarla. No puedes ver algo tan precioso y decir, chido, me doy la vuelta y sigo con lo mío. Debe de haber una respuesta y esa respuesta es lo que hace Moisés. Cae a piso y adora. Moisés, en la Escritura vemos que se postró y se inclinó a tierra y adoró. Y esto fue al ver la gloriosa y abrumadora imagen. Esa fue la primera reacción imparable ante esa belleza y esa adoración. ¿Y cómo no verlo? Es de quien mana la vida, es de quien manaba el perdón y la gracia. Y no solamente del pueblo, sino que él dijo de millares y millares de personas. Era una respuesta rápida y Moisés deseaba verle. Dios se lo había concedido cuando se revela por esa forma tan magnífica. Moisés solo le quedaba postrarse. Anteriormente te comenté que nosotros se nos fue revelada la Escritura, su palabra de Dios. Y me gustaría que nos lleváramos esta pregunta a casa. ¿Cuántas veces cuando lees tu Escritura, cuando lees la Biblia, ves la imagen abrumadora del Señor? ¿Cuántas veces ese amor de Dios hace que te rindas y te postres a tierra?
La podemos leer, podemos impresionarnos a lo mejor por momentos. La cerramos y seguimos con nuestra vida. ¿Esa palabra de Dios ha dejado que te rindas y te impresiones, así como lo hizo Moisés? Aquí hay dos respuestas, y la primera es sí, sí lo has hecho, ok. Y la otra es no lo puedo ver, Brian. ¿A qué te refieres? Ok. Pues es sencillo, es porque somos orgullosos, somos tercos y muchas veces soberbios y creemos que no necesitamos ver esa gloriosa imagen. La otra es que pues no ves la gravedad de lo que está sucediendo y pues no tienes una relación con el Señor. No puedes ver la belleza de ese Dios misericordioso y clemente que tienes al frente. Piénsalo, llévate esa palabra a tu casa, medita dónde estás parado, medita en dónde estás corriendo, si estás corriendo con tu pecado a los pies de Cristo o estás llevando tus pecados a un lugar oculto y sigues ahí con tu vida de pecado. Medita dónde estás parado. En el versículo 9 vimos que Moisés le dice, si ahora, Señor, he hallado gracia ante tus ojos, vaya el Señor en medio de nosotros. Y como les mencioné, Moisés había intercedido porque no fueran destruidos, pero ahora estaba intercediendo ¿por qué? Por la presencia que no se apartara de ellos. Moisés logra incluso eso, pero, ¿sabes? Reconociendo su condición. Y le dice, no te apartes aunque el pueblo sea terco. Perdona nuestra iniquidad, nuestro pecado. ¿Y sabes cómo concluye? Tómanos por posesión tuya. Cuando tienes una clara imagen de ese Dios que te ha salvado, la respuesta adecuada de tu vida debe ser vivir en humildad, adorarle y reconocerle. Reconocer que tu condición es el pecado. Reconocer que muchas veces el pecado es el que domina tu vida, pero, ¿sabes? Busca esa perseverancia. Busca vivir como posesión de Dios. Y esto sabemos que es en santidad y es en lo que Él te ha demandado. No tomes a la ligera este pasaje. Cuando veas a tu hermano pecar, intercede por él o ella. Muéstrale en qué sentido tiene que correr. Muéstrale que no puede seguir yendo con su pecado hacia otro lado, escondiéndose y creyendo sus mentiras. Muéstrale a Jesús. Muéstrale que tiene que correr hacia los pies de Cristo. Enséñale su precioso sacrificio. Cuando alguien te señale a ti tu pecado, no corras y te escondas. Póstrate a tierra, suplica por su bella y abrumadora imagen que tiene el Señor. Suplica que te limpie de esa maldad, suplica por esa paciencia para seguir perseverando en santidad. En este capítulo se nos mostró a ese Dios eterno y autosuficiente. ¿Te vislumbra esa belleza? Vamos a orar, hermanos. Dios, te damos tantas gracias. Te damos tantas gracias porque ese perdón de millares y millares está al alcance de nuestras manos. No es por nuestros dones, no es por nuestras habilidades, no es porque seamos buenos, no es porque tú lo hayas escogido, porque estamos parados en un buen lugar, es porque tú viste a Cristo. Es porque Cristo intercedió por nuestros pecados. Es porque la sangre de ese cordero inmolado nos ha limpiado. Es por medio de Cristo quien podemos ser perdonados de esa cantidad de iniquidades y solo es en medio de Él, Dios. Ayúdanos a poder entender eso, ayúdanos a ver tu abrumadora imagen, ayúdanos a reconocer nuestros pecados, a vivir en humildad y que por medio de esto, Padre, podamos darte la gloria y la honra porque diste a tu Hijo en esa cruz por perdón de quienes muchas veces te negamos, de quienes muchas veces corremos en sentido contrario de tu santidad. Ayúdanos a ser santos. En Cristo te lo rogamos y te lo suplicamos. Amén.